Martes 2 de agosto del 2022, qué gusto saludarles amigos y amigas, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con ustedes, pero antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Vero, querida amigos televidentes, como todas las noches, gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Para nosotros es muy importante que nos acompañen estos 60 minutos de información. Por supuesto, venimos como siempre recargados de noticias. Y también hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a revisar los titulares de la jornada? El Ministerio de Salud Pública confirma el 6º caso de viruela del mono a escala nacional. El Gobierno Nacional autorizará a través del ARCSA la venta libre de pruebas COVID-19 a farmacias de todo el país. Fuertes precipitaciones se registraron en la capital. Y en los deportes, Ecuador expresa su interés formal para la realización de 2 eventos internacionales. Y en lo internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó Taiwán para apoyar en la democracia ante las amenazas de China. Iniciamos, amigos televidentes, con los detalles de la fuerte tormenta que se registró esta tarde en la ciudad de Quito y provocó acumulación de agua en varios sectores, sobre todo el sur de la capital. El sistema de alcantarillado colapsó, según informó el ECU 911. El granizo también cayó sobre barrios de la urbe, lo que preocupó a los moradores, quienes compartieron en las redes sociales imágenes sobre, por ejemplo, los patios de sus casas y las calles completamente pintados de blanco, como podemos ver. Un hombre resultó herido, lamentablemente, por tratar de limpiar el granizo del techo de su vivienda. Y a propósito del mal clima, el cuerpo de bomberos tuvo que atender una emergencia por el colapso del techo de una iglesia en el sector de Barrio Nuevo. La estructura cedió y se derrumbó al no poder soportar todo el granizo que le cayó encima. Personal bomberil llegó al lugar para remover los escombros y restablecer las condiciones seguras en el centro histórico. Pese al incidente, no se reportaron heridas. Si usted sufre daños en su domicilio o observa inconvenientes en espacios públicos o privados de su barrio por las lluvias, no dude en comunicarse con la línea única del ECU 911 para la coordinación con las instituciones de emergencia. Atención, amigos, en otro tema, a través del ARCSA, el Gobierno Nacional autorizará la venta de las pruebas de COVID-19 en las farmacias del país. Además, desde este martes ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación, excepto en lugares estratégicos. En los próximos días, los ecuatorianos podrán adquirir una prueba de COVID-19 en la farmacia más cercana. Lo que nos interesa aquí es que sean pruebas que tengan una alta sensibilidad. Pueden ser pruebas nasofaringias, pueden ser pruebas de otro tipo, que ya tienen registro sanitario en el país y que se permitirá la venta en farmacias. Para ello se desarrolla un sistema de monitoreo con la Agencia de Regulación y Control Sanitario a través de un código QR en donde el usuario deberá registrar el resultado del test. Estos resultados no entran al sistema oficial, pero nos sirven de información trazadora para identificar cómo están los procesos. Según la cartera de salud, la venta de pruebas en farmacias permitirá que la persona que salga positivo se autoaísle y con ello se reduzcan los contagios. Además, se realizaron modificaciones obligatorias en el esquema de carnet de vacunación. El esquema completo consiste en 2 dosis únicas o 2 dosis más la dosis de refuerzo. La meta del gobierno es vacunar con la tercera dosis a 10 millones de ecuatorianos hasta el 30 de septiembre. Por ello, desde este 2 de agosto ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación en lugares no esenciales. En este momento tenemos un 40.6% de la población con tercera dosis, ¿no? Si pedimos el carnet del día de hoy, vamos a generar un problema de acceso del 60% de la población. Para ello se habilitarán puntos de inmunización en lugares concurridos como centros comerciales. Los centros comerciales, por ejemplo, que
nos van a apoyar con brigadas de vacunación, espacio para nuestras brigadas. Desde la cartera de salud se asegura que los índices de positividad no han incrementado potencialmente en las últimas 2 semanas. En cuanto al teletrabajo, se informó que al menos 200.000 funcionarios públicos laborarán desde sus hogares. Edison Saavedra, Noticias 7. Y Ecuador conmemora la Semana de la Lactancia Materna. Sin embargo, cada vez son menos los bebés que reciben leche de sus madres. Por ello, desde el sector público y privado, se han dispuesto estrategias que buscan brindar facilidades a las madres lactantes para motivarlas en el proceso. Conozcamos de qué se trata. En nuestro país, apenas el 50% de niños menores a 6 meses acceden a la lactancia a libre demanda, cifra que se reduce en niños de edades como las de Gabriel, mi hijo. El día de hoy vamos a descubrir si efectivamente estas cifras van en reducción por falta de comodidades, seguridad o facilidades para las madres que, como yo, hemos decidido mantener a nuestros hijos con lactancia materna. Acompáñenos. Elegimos ir a uno de los lugares de mayor movimiento de gente en Quito. Al sur de la capital, la estación El Recreo del Trolebús recibe diariamente a más de 10.000 pasajeros. De esas cifras, 6.000 son mujeres y de ellas aproximadamente el 30% madres de niños menores de 1 año o considerados como lactantes. Precisamente para motivar la lactancia materna, considerando de que tenemos gran cantidad de pasajeros, de usuarios que utilizan el transporte público y muchos de ellos vienen con sus niños en brazos y necesitan un lugar en donde sea esterilizado, sea limpio, cómodo y sobre todo privado, que puedan alimentar a sus bebés. Hemos puesto este prototipo para ver cómo nos va. Pero nosotros debíamos probar lo que sucede habitualmente. Nos ubicamos en uno de los lugares en los que las madres comúnmente dan de lactar a sus hijos. Quisimos ver la reacción de la gente. Para nuestra grata sorpresa, no vimos miradas de acoso, desaprobación o reproche. Pero esa fue nuestra realidad, que varía con la de cientos de mujeres que han recibido lo contrario. Una vez me dijeron en una grosería que tengo buenos pechos. Bueno, yo digo pechos, pero ellos dijeron otras palabras. Si usted busca un lugar seguro para poder dar de lactar a su bebé, puede acercarse a la ventanilla de atención al cliente de la estación. Quien esté de turno en ella le acompañará hasta la cabina que previamente habrá sido desinfectada. Usted puede ingresar con su bebé y tomarse el tiempo necesario para alimentarlo y atenderlo. Una persona estará esperando por usted y le tomará sus datos al finalizar. Sí, aquí más tranquila y más que todo nadie me ve como sé decir yo, como bicho raro. Más tarde nos dirigimos al norte de la ciudad, específicamente a un centro comercial que también cuenta con un espacio exclusivo para madres y bebés lactantes. Un espacio que se ha acoplado de manera apropiada para que las madres puedan tener un momento de intimidad, un momento tranquilo en el que se sientan cómodas al dar lactar a sus hijos, ¿no? La seguridad, higiene y comodidad de estos espacios son bien vistos no solo por las madres, sino también por los padres que acompañan en este proceso. Es algo muy bueno que hay aquí esta iniciativa porque es algo necesario y pues la verdad es muy cómodo, se ve muy tranquilo, muy seguro. Sí, donde él tiene hambre nos acomodamos y comemos, pero siempre hay ese, como que necesita ese lugar de privacidad para nosotros, que no haya tanta bulla, hay que estar cómodos. La adecuación de estos espacios denota el compromiso del sector público y privado para visibilizar el valor de la lactancia materna y sus múltiples beneficios físicos y emocionales. Ay, me encanta, me quiero quedar aquí. Nos encanta, ¿no es cierto? Una madre cómoda y segura podrá brindar una experiencia de lactancia con las mismas características a su bebé. María José Rosas, Noticias 7. Muy bien por esta iniciativa. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Con 6 casos confirmados de la viruela del mono a escala nacional, la población aún no considera este virus de riesgo. Sin embargo, debido a las muertes ya reportadas en varios países, las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud sí están preocupadas por este virus que cada vez se multiplica. Este martes 2 de agosto, el Ministerio de Salud Pública confirmó el 6º paciente contagiado con viruela del mono a través de un comunicado en Twitter. En varios países han incrementado las medidas de bioseguridad para combatir que se propague y provocar un contagio comunitario. En Perú y Brasil esta semana se confirmaron las primeras muertes por esta enfermedad. Sin embargo, la ciudadanía no conoce mucho sobre el virus. No sé qué es eso. No muy poco, no mucho. No sé qué es, pero pienso que es algo de una enfermedad de un mono.
Y algunos sí le tienen miedo a la enfermedad. Sí, un poco sí, ya porque puede causar enfermedades en mi familia. Pero sí tengo miedo a contagiarme de esa enfermedad. La Organización Mundial de la Salud expresó que existe un brote que se ha extendido en todo el mundo. Tenemos un brote que se ha extendido rápidamente por todo el mundo a través de nuevas formas de transmisión sobre las que tenemos pocos conocimientos y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. Por todas estas razones, he decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia sanitaria de alcance internacional. Esta declaración se dio ya que la organización recibió muchas críticas al no declarar con prontitud emergencia sanitaria al COVID-19. Por su parte, las autoridades sanitarias del país informaron que se está analizando la compra de vacunas contra la viruela. No hay vacunas suficientes a nivel global para este tipo de patología. Las vacunas que existen en el mundo son muy pocas. Nosotros estamos ya trabajando con la OPS-OMS para ver si esta distribución de las vacunas puede alcanzar el Ecuador. Hasta la fecha se han descartado 120 casos sospechosos y las autoridades instan en el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad. Manuela Bedón, Noticias 7. Y respecto justamente a esto, al COVID-19, las parroquias de Belisario Quevedo y La Mariscal, Iñaquito y el Centro Histórico son algunas de las de mayor índice de contagios que se registran en la capital. Además, en estos sectores es muy común encontrar a personas que no aplican medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla. Los contagios en la capital aumentan día tras día y cada vez es más frecuente encontrar en la calle a varias personas que han dejado a un lado las medidas de bioseguridad. Belisario Quevedo, en el norte de Quito, es una de las parroquias con más contagios, 250 personas por cada 10.000 habitantes. Aquí es muy común encontrar a personas sin mascarilla. Porque se sienten muy confiados que ya no hay el virus o ya no nos afecta. Pero en la realidad, si no nos cuidamos, no nos protegemos, nos hacemos un daño y hacemos daño al resto de personas. ¿Y su mascarilla? Sin mascarilla. Mío, aquí está. ¿Por qué no se pone? Es que me afecta el... ¿Qué voy a poner? Aquí incluso encontramos a personas que están comiendo en la calle u otros que, confiados, piensan que la pandemia ya terminó. A mí nunca me ha dado el COVID, entonces de ahí radican las cosas. Yo no sé si deriva de la inmunidad, no de la inmunidad. ¿No le da miedo? No, no me da miedo el COVID. Sin embargo, también hay quienes conservan las medidas de bioseguridad. Con la mascarilla. ¿Cree que es importante? Obvio. ¿Por qué? Porque hay un nuevo repunte. Similar situación se vive en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito. Decenas de personas caminan sin mascarilla. La despreocupación de uno mismo. ¿Y su mascarilla? Por eso le digo. Entre la ciudadanía también hay quienes nunca creyeron en el COVID-19. En realidad que es una mentira la pandemia. ¿Tú no te has vacunado todavía? Yo no me he vacunado, ¿no? Pero aquí también hay quienes están conscientes de que la pandemia todavía no ha terminado. Porque la gente no se cubre con las mascarillas, no obedecen, tienen que cubrirse todo, porque esto no pasa. Según la Secretaría de Salud del municipio de Quito, las parroquias como Cotocollao, Concepción, Belisario Quevedo, Iñaquito, Mariscal Sucre, el Centro Histórico y en el sur, La Magdalena, Chimbacalle y Chillogallo, son los sectores con mayor contagios de COVID-19. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos, la empresa que presta el servicio de call center para citas médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que dejará de operar desde el próximo 14 de agosto. Por su parte, el IES asegura que la empresa no puede paralizar su servicio mientras no se firme el contrato con la nueva operadora. A través de esta carta, el consorcio Flove Group, que presta el servicio de agendamiento de citas médicas a través de call center para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informó que, debido a que el consorcio ya no cuenta con la capacidad técnica y operativa para continuar prestando el servicio referido, suspenderemos definitivamente la operación el día 14 de agosto. Según el IES, la institución ya está en proceso para contratar a una nueva operadora. Ellos nos dejarán de dar el servicio mientras el nuevo proveedor empieza a dar el servicio. El contrato con Flove Group terminó en 2019 y no se había abierto un proceso de licitación, por lo que la operadora continuó prestando el servicio de manera informal. Entonces lo que nosotros hicimos al ingresar a la administración fue
corregir los errores y este fue levantar realmente las especificaciones técnicas al momento y subir el nuevo contrato para que este ya sea aprobado. El pasado 20 de julio, Flove Group suspendió el servicio de call center, asegurando que el IES no realizó el pago adeudado, lo que generó malestar en la ciudadanía. Aún sin contrato formal, el IES pagó $3.8 millones para asegurar la atención de los afiliados. Según Kenia Ramírez, directora general subrogante del IES, a través del call center se generan 30% de citas médicas y un 70% a través de la página web. La cita es inmediata. Tú cuando te contactas, la cita es inmediata. Sin embargo, para la ciudadanía, esto no es así. Es bastante dificultoso. Se demora demasiado. Se debe haber mayor agilidad. La actualidad es negativo, no vale para nada. Edison Saavedra, Noticias 7. Y tras conocer el laudo arbitral que Ecuador deberá pagar por el caso Perenco, analizamos cuál es la implicación de este hecho que obliga al país a desembolsar más de $374 millones por el incumplimiento de un acuerdo en el 2006 y 2007. El riesgo país del Ecuador subió en 118 puntos luego de que un juez de Luxemburgo ordenara congelar los activos que mantiene el país en esa nación europea como parte del laudo arbitral por el caso Perenco. Que el índice esté en 1.454 puntos, uno de los más altos del continente, es tan solo una de las implicaciones negativas por la elevada deuda de $374 millones que el Estado aseguró desembolsará a la petrolera anglo-francesa. En la reputación del Estado ecuatoriano se lo verá en la comunidad internacional y tendrá también un impacto en lo económico. En vez de atraer a la inversión extranjera, que es algo que busca este gobierno, se le estaría ahuyentando. Pero primero se debe tener claro lo que significa un laudo arbitral. Que no es otra cosa más que obligar de manera coercitiva al Estado ecuatoriano como deudor a que cumpla la deuda porque no ha querido pagarla. El Ministerio de Economía y la Procuraduría buscarán los mecanismos de pago previo a iniciar acciones contra los responsables de que se incumpliera el acuerdo de producción de crudo que había con la petrolera. El Estado ecuatoriano no debe hacerse cargo de ese pago indemnizatorio. Debe hacerse cargo frente a Perenco, sí, pero luego él no es el que debe soportar la deuda. Conforme a la Constitución de la República, el Ecuador debe buscar a los responsables y cobrar el dinero a esas personas. Esto sucedió en 2006 y 2007, cuando se suscribieron normas legales para que la participación mínima del Estado en los excedentes de la venta de petróleo superara el 50%, lo que perjudicó a Perenco. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y la Asamblea Nacional se prepara para conformar una comisión mixta junto al Ejecutivo para trazar una agenda conjunta de leyes. La propuesta de la legislatura es comenzar con el tratamiento de una nueva ley de inversiones. La mañana de este martes 8 de julio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se reunió con los jefes de bancada para ponerse de acuerdo previo al encuentro con el Ejecutivo para destrabar el trabajo entre ambos poderes. La primera reunión de trabajo será ya la próxima semana, a más tardar el día miércoles, y en esa reunión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo podremos ya dar una hoja de ruta cierta para que conozca el país, que obviamente tiene que ser lo más pronto posible. Para este cometido, cada bancada deberá presentar hasta este jueves el nombre del legislador delegado del bloque en estos diálogos y hasta ese mismo día los insumos y aportes que consideren necesarios, incluyendo en esto a los legisladores independientes. A que el diálogo es el camino que se tiene que seguir y que en función de eso debe ser la agenda de país. Nosotros nos sentaremos de esa mesa de diálogo, evidentemente, pero también con nuestros principios absolutamente claros. La primera ley en la agenda sería la Ley de Inversiones, que ya en el pasado fue enviada por iniciativa del Ejecutivo y negada por el Pleno, pero ahora dicen es otro momento y la norma no sería enviada igual. Pueda volver gran parte de esta ley, los temas positivos que tenía el tema de alianzas público-privadas, para profundizarlos, el tema de la digitalización. Se excluiría, por supuesto, el libro más complejo y más polémico como fue el del Código Monetario. Con estos diálogos los legisladores pretenden evitar los vetos totales. Muchas veces con los vetos totales queda en nada y el Ecuador sigue en la espera de esos proyectos de ley. Carolina Basante, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso anunció su apoyo para la iniciativa que busca crear la Universidad para Policías Ecuatorianos. El proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional.
El presidente Guillermo Lasso anunció este martes 2 de agosto que el Ministerio del Interior contará con su apoyo para la creación de una universidad para policías ecuatorianos. La iniciativa es impulsada por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien recibió el respaldo de uniformados en una marcha pacífica en las afueras del Palacio de Carondelet. Ha sido una vieja aspiración de la institución el tener nuestra propia universidad. La importancia radica en que nosotros como policía queremos corroborar para que se mejoren los niveles de seguridad aquí en el país. Gracias por haber venido esta mañana acá a la Plaza Grande. Quiero que sepan que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional. El mandatario también se refirió a la recuperación del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. A estos objetivos de luchar contra lo robado al ISPOL. Carrillo, por su parte, agradeció a la gestión del primer mandatario y reiteró que con el fortalecimiento educativo, los uniformados podrían mejorar sus conocimientos para combatir al crimen y la delincuencia organizada. El proyecto académico se encuentra en primer debate en la Asamblea Nacional. El objetivo del mismo, según el gobierno, es mejorar la calidad educativa y ofrecer alternativas que permitan aplacar la problemática social respecto a la seguridad. Andrea Orbe, Noticias 7. Y cuando regresemos de la pausa, una excelente noticia. Desde el puerto de Guayaquil se realizó la primera exportación de café amazónico sostenible libre de deforestación. Les tenemos los detalles cuando regresemos de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos diariamente por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Las mesas de diálogo continúan. La fijación de precios en productos fue la temática abordada entre los movimientos indígenas y el Gobierno Nacional durante este martes 2 de agosto. Llegar a consenso sobre el control de precios y especulaciones del objetivo que tiene la mesa número 3 de los diálogos que entabla el Gobierno Nacional y los movimientos indígenas. Este martes 2 de agosto se instaló la tercera jornada en esa temática. Para el ministro de Producción, Julio José Prado, hay una línea roja que no permitiría realizar una fijación específica de precios de productos industriales. Se puede tener una fijación, como ya existe de algunos productos agrícolas, pero estamos absolutamente de acuerdo de que hay que buscar mecanismos de mercado para buscar reducir algunos de los precios que han tenido una subida de precios y de inflación debido a las condiciones internacionales. El gobierno presentó un mecanismo relacionado con observatorios público-privados de precios. De esta forma, dicen, se podría contar con información actual que detalle el nivel del sector rural para que se conozca dónde se pueden adquirir los mejores productos. El mejor mecanismo que existe dentro del mercado es poder tener información puntual que hoy por hoy le existe dentro del INEC, pero que no es tan detallada como podría ser a nivel de sectores rurales específicos. De su lado, los sectores sociales proponen fijar los precios del arroz, aceite, harina, embutidos, papas y más. Se agrega la alimentación para animales domésticos como los perros. Bueno, hay una discusión ahí sobre precios referenciales y precios de sustentación que tiene que ser abordado. No nos olvidemos que hoy por hoy ya existe lista de precios para 7 productos, ellos están solicitando 44. Vamos a buscar algunos mecanismos y algunas salidas para poder establecer criterios que sean razonables y que sobre todo vayan acordes con el plan de gobierno, así como con las necesidades de la gente. El Gobierno Nacional presentará su propuesta definitiva para el control de precios este viernes 5 de agosto. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención amigos, las presuntas irregularidades alrededor de la elección de Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos se indagarán en la Asamblea Nacional. Este miércoles 9 personas, entre ellas los vocales del Consejo de la Judicatura, deberán comparecer ante el Parlamento. A las 10 de la mañana está prevista la comparecencia de 9 personas ante la Comisión de Transparencia para explicar por qué no pudo posicionarse Raúl González como superintendente de bancos. Nosotros tenemos que investigar y transparentarle a la ciudadanía qué ha pasado,
porque ya estamos acostumbrados, o se ha mal acostumbrado, a que se le meta la mano al primer poder del Estado a través de estas acciones. El pasado 30 de julio estaba prevista la posesión de González y debía hacerse en la Asamblea, pero una orden judicial de una magistrada de San Borondón lo impidió. En esa ilegal e inmoral acción constitucional, supuestamente, de una jueza que sospechosamente le caen los casos más pesados del Ecuador. Es por ello que piden explicaciones y por esto la jueza, los vocales del Consejo de la Judicatura y otros funcionarios deberán comparecer. Mañana aquí no hay seguridad jurídica. Mañana resulta que cualquier juez o esa juez de San Borondón que sacó una banda de delincuentes, así la perdonan. El punto que se tiene que investigar es por qué tenía ese nivel de interés dos colegas asambleístas, específicamente sobre que se decida a favor de que continúe en este caso pues el superintendente que ya había sido designado. Por su parte, el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, indicó que solicitará ser parte del proceso judicial. He dispuesto el día de hoy, presentar un amicus curiae en el proceso. ¿Por qué? Porque se nos ha involucrado como Asamblea Nacional a objeto de estar enterados y dar nuestro punto de vista respecto de este tema ya en la segunda instancia. Además, aclaró que la resolución de nulidad en el caso de González no es de última instancia y ahora se encuentra apelada, por lo que su posesión no está descartada del todo. Suspendida, entiendo que hay una resolución de primera instancia que se supeditará tal vez a una resolución de última instancia en los próximos días. Carolina Basante, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso nombró a Diego Ordóñez como secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, una entidad del Ejecutivo que fue creada esta tarde y que se encargará de elaborar políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario le deseó éxitos a quien fungía como consejero presidencial y que también fue asambleísta por el movimiento Creo a principios del periodo legislativo. La designación de Ordóñez se efectuó mediante un decreto ejecutivo suscrito en Carondelet. Ahora les contamos, amigos, que el ex candidato presidencial Javier Hervas anunció su desafiliación del movimiento Izquierda Democrática, del que formaba parte desde el año 2021. Según Hervas, su decisión responde al cambio de rumbo de la agrupación, en donde, según él, priman los cálculos políticos por encima de los ideales. Integrantes del movimiento lamentaron la decisión del ex candidato presidencial, quien se ubicó en la cuarta ubicación de la primera vuelta electoral del año 2021 con el 15% de votos. Nosotros respetamos muchísimo, admiramos muchísimo la capacidad política que tuvo Javier. Lastimosamente es una decisión que lo ha tomado a título personal y nosotros somos muy respetuosos de aquello. Estas son decisiones de orden personal que lamentamos y por supuesto va a tener repercusiones dentro del partido, porque son varias acciones que al interior se han realizado y que dan como resultado esta decisión de desafiliación de Javier. La reforma a la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles va a ir a primer debate en la Asamblea Nacional. Esta reforma permitiría que en las cédulas de ciudadanía se implemente el dato de género y en la siguiente nota le contamos todos los detalles. La Corte Constitucional dio un dictamen en donde ordena a la Asamblea Nacional que se hagan reformas en la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Paola Cabezas, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, explica que una de las reformas permitirá cambiar la palabra sexo por género en la cédula de identidad en manera general. Y eso podría dar una apertura para la no discriminación, porque eso es lo que justamente los grupos LGBTI han venido reclamando. Y agregó que en términos de autopercepción no se debe cuestionar ni el sexo o el género de un ciudadano. Es su definición y orientación que ya está identificado en este caso en el género, pero a la larga la sexualidad termina siendo algo íntimo y no tiene que estar reflejado dentro de un documento de identidad. Emilio León, miembro del Departamento Psicosocial de Diálogo Diverso, concuerda con Cabezas. Es un dato privado, o sea, es lo que yo tengo entre las piernas y no tengo por qué tener un documento que lo esté diciendo todo el mundo, que es lo que yo tengo entre las piernas. En cambio, el género es lo que tú puedes ver. O sea, si tú me ves en la calle, no vas a decir es un hombre o es una mujer, a menos de que yo me presente de alguna manera.
León explica que en el aspecto psicoemocional, permitirles a las personas trans cambiar los datos de su cédula les permite apropiarse de su identidad. Psicológicamente puede ayudar. Tener un documento que refleje tu identidad, sí. Sin embargo, cuestiona si la reforma ayudará en la recolección de datos para la creación de políticas públicas. En todo sentido, como digo, cupo laboral trans, salud transicional, que es súper importante. Luego de un primer debate, la reforma de ley volverá a la comisión, donde se realizarán los ajustes para de esta manera pasar a un segundo y definitivo debate en el Pleno. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos, la Policía Nacional continúa con las investigaciones por el sicariato de un hombre en la ciudad de Guayaquil que no solamente tenía antecedentes penales, sino también altas sumas de dinero que fueron halladas en maletas guardadas dentro de su vivienda. Esto sucedió en el sur de la ciudad. Juan Pablo Andrade González fue acribillado por un sicario en la Ciudadela 9 de octubre, en el sur de Guayaquil, mientras estaba en compañía de su hijo, de 3 años. En un video filmado por una cámara de seguridad se observa cómo disparan con una AK-47 contra su vehículo blindado. Pero eso no fue todo, porque cuando la policía entró a su vivienda como parte de las investigaciones por este presunto sicariato, hallaron al menos $5 millones en efectivo, que estaban guardados en maletas y bolsos. Sin embargo, el monto aún no está completamente establecido. Tienen que realizar el conteo físico de cada billete que se encuentra, y posterior se le dará a conocer efectivamente cuánto es la cantidad de dinero que se puede obtener. En el domicilio también encontraron un arma de fuego y municiones, aunque se desconoce por qué Andrade González tenía en su poder tantos fajos de billetes. El occiso contaba con 11 antecedentes penales por delitos como tenencia de armas, falsificación de documentos y un expediente por supuesto asesinato. Además, hace poco habría salido de la cárcel según información preliminar. Mientras tanto, su hijo es atendido por heridas de gravedad en un hospital de Guayaquil. En cuanto a los millones de dólares, la Fiscalía le solicitó a un juez que inmovilice el dinero hallado para que éste ingrese a las cuentas del Banco Central, a la par que se investiga su origen. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con noticias positivas. Desde el puerto de Guayaquil se realizó la primera exportación de café amazónico sostenible, libre de deforestación. El cargamento tuvo como destino Italia y fue producto de 400 cafetaleros de diferentes zonas del país. Ecuador exportó a Italia su primer lote de café sostenible, con mención en libre deforestación. Este fue un cargamento de 17.250 kilos de la variedad arábica, según informó el Ministerio de Ambiente. Harvey Merino, productor cafetalero, expresó su orgullo y emoción de poder tener un camino abierto para la exportación de este producto. Es un reflejo del trabajo constante y mancomunado tanto de las dos partes. El embarque se realizó el pasado viernes 29 de julio en el puerto de Guayaquil. El cargamento fue adquirido en el mes de febrero por una empresa italiana y hasta este mes de julio se pudo concretar el envío. El viceministro de Ambiente, José Dávalos, expresó la importancia en la conservación del medio ambiente. Ecuador es un país productivo, es un país agrícola y es un país que está también comprometido con la conservación, está comprometido con un desarrollo económico, pero sin que eso signifique depredar, en este caso, nuestra Amazonía. Para esta venta, el café fue recolectado por 2 organizaciones que forman parte del piloto de levantamiento de perímetros de finca que identifican los bosques a conservar y de trazabilidad. Pero Red Más no es solamente conservar y restaurar los bosques, es precisamente generar una oportunidad económica, social e incluso cultural para las poblaciones que viven de los bosques. Y ellos se convierten en sus principales guardianes y actores de esta implementación de políticas públicas. De esta manera, los productores encuentran un estímulo al participar en el mercado internacional que reconoce los esfuerzos de conservación en los bosques y por lo tanto generan un mejor precio. Manuela Bedón, Noticias 7. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, lamentablemente el intenso verano deja miles de personas fallecidas en España. Tendremos los detalles de esto y más cuando regresemos. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El intenso verano deja miles de muertos en España, lamentablemente, que registró el mes de julio más caluroso desde el año 2015. El calor extremo en España deja más de 2.000 muertes solo en el mes de julio.
Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en España hubo 2.176 muertes relacionadas con las altas temperaturas. El Centro de Investigación afirma que este ha sido el mes de julio más mortal desde 2015, con casi el doble de muertes que en 2019 y 4 veces más que el año pasado. Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia de España, explica los motivos de estos fallecimientos. La mayoría de las muertes son consecuencias del estrés térmico. El estrés térmico puede afectar a múltiples órganos, descompensándolos de una forma importante y provocar un fallo multiorgánico y posteriormente la muerte. España es el país de Europa con mayor número de muertes en la última semana desde que se tienen datos. Las razones son aún desconocidas. Los investigadores apuntan al calor, las consecuencias de la pandemia y la edad. Además, estos señalan que las altas temperaturas pueden provocar el aumento de infartos, trombos pulmonares y embolias. Pero también admiten que la mayoría de los muertos tienen más de 85 años y que por el momento estos son solo estimaciones que deben consolidarse y estudiarse más a fondo en el futuro. Atención, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta debido al retraso generalizado de los ciclos de vacunas de niños debido a la pandemia. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, al menos 23 millones de menores de edad en todo el mundo no recibieron sus vacunas de rutina en el año 2020 debido a la pandemia. Desde entonces, el ciclo de inmunización de estos niños y adolescentes se ha visto interrumpido o cancelado totalmente. Hemos visto niños que nomás recibieron la vacuna de los 2 meses y ya tienen 15 meses. Ya casi pasaron un año sin vacunarse. Entonces estamos haciendo una campaña pues intensa con ellos, de concientización con los padres, de traerlos a las 6 semanas o 2 meses para las vacunas que les hacen falta. Cerca de 17 millones de esos pacientes no recibieron ni una sola dosis de las vacunas requeridas, con lo que, según los especialistas, se abre la puerta a brotes masivos de enfermedades como polio, sarampión y meningitis. La buena noticia es que hay protocolos en pie para resolver la situación. Si va a ver a su médico, hay un programa que puede seguir para poner a su bebé al día con las vacunas. Así que, aunque no haya recibido, digamos, las vacunas a los 2 años o a los 6 meses, hay un protocolo que puede seguirse. La Organización Mundial de la Salud explica que la mayoría de los menores que siguen sin actualizaciones en su ciclo de inmunización regular viven en comunidades en conflicto o de escasos recursos o en zonas de acceso limitado a servicios médicos en América Latina, Asia e incluso Estados Unidos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El próximo 7 de agosto, Gustavo Petro asumirá oficialmente la presidencia de Colombia. El líder de izquierda ya tiene lista una serie de propuestas de ley para llevar al Congreso. Algunas de ellas ya generan polémica. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desde sus aspiraciones presidenciales causó revuelo por propuestas polémicas, como las llaman algunos analistas. Una de ellas es el reformar las fuerzas militares con la desarticulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. La medida cuenta con el respaldo del senador Gustavo Bolívar, quien atribuye a este grupo las muertes ocurridas en el estallido social del año 2019. Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos, se tiene que acabar el SMAT. Y lo vamos a acabar. Es una promesa y casi que un juramento. Según algunos analistas, la propuesta tiene al gobierno electo en el ojo del huracán porque consideran que no es viable desmontar una fuerza militar que por décadas ha sido la mano derecha de centenares de gobiernos. Debemos tener claro que desde el ámbito de la seguridad, la policía es un elemento importantísimo para poder controlar los índices de criminalidad y las diferentes situaciones que vive nuestro país. El perdón social es otra propuesta de Petro que levanta ampolla. Para Orlando Carrillo, analista en seguridad, es un concepto que se discute en las cárceles del país, pero que presuntamente buscaría rebajas en condenas. Hay que trabajar mucho con ellos, de la mano con ellos, y lograr que desarticulen su forma de trabajar, su accionar. Debe desaparecer definitivamente el país. Otra iniciativa controversial es la transición energética, considerada por muchos como irrealizable en el corto plazo de un periodo de 4 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó este martes en Taiwán en medio de fuertes tensiones y amenazas por parte de China, que considera a la denominada isla rebelde parte de su territorio. Aquí en China ya es el miércoles 3 de agosto
y la actividad es normal aquí. Sin embargo, los chinos se han despertado con la noticia de que Nancy Pelosi ya se encuentra de visita en Taiwán, la provincia rebelde, como se la conoce aquí, que para los chinos es parte de su país. La Cancillería de Beijing ha emitido un pronunciamiento esta madrugada rechazando categóricamente, diciendo que esto es una provocación al gobierno de los Estados Unidos. A propósito de este tema, nuestra compañera Carolina Basante nos ha preparado el siguiente. El avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que llevaba la tercera autoridad máxima del gobierno de ese país, aterrizó en la capital taiwanesa cerca de las 11 de la noche. Minutos después de su llegada, Nancy Pelosi emitió un comunicado en el que negó que su visita esté en contra de la política internacional de su país y aseguró que se trata de una forma de honrar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la democracia de Taiwán, un territorio reclamado por China, que por su parte condenó esta visita y la calificó de una seria violación de su soberanía nacional. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China. Este pronunciamiento fue respaldado por Moscú, que aseguró que China tiene derecho a tomar las medidas necesarias para proteger su soberanía. Hoy tenemos la oportunidad de ver en directo cómo se desarrolla la provocación estadounidense. La Marina estadounidense ha desplegado el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan y otros buques frente a las costas orientales de Taiwán en medio de las crecientes tensiones. Por su parte, el Ministerio de Defensa chino anunció una serie de ejecuciones militares selectivas para responder a la visita de Pelosi a Taiwán. Hasta ahora, la mitad de los senadores republicanos han expresado su apoyo a la visita de la demócrata Nancy Pelosi. Este respaldo también se vio en Taipei, la capital taiwanesa, en donde varias personas vieron llegar el convoy de la presidenta desde la entrada de su hotel. Lo cierto es que a esta hora ya un buque de guerra, un portaaviones y más de otras corbetas de las Fuerzas Armadas chinas ya se encuentran en el estrecho de Taiwán. Es una maniobra, es un ejercicio militar, han dicho las autoridades militares chinas. Sin embargo, las especulaciones no dejan de ser, sobre todo en los medios internacionales, la comidilla de las principales noticias de la jornada. Desde Beijing, Byron Galarza, Noticias 7. Gracias a nuestro compañero Byron Galarza por ese informe, y ahora les contamos que más de 3.000 ejemplares de iguanas fueron llevados a la isla de Santiago en las Galápagos en el año 2019 con la intención de repoblar la zona. Ahora la operación ha dado resultado, veamos por qué. Nacen iguanas en la isla de Santiago en las Galápagos por primera vez en casi 2 siglos. Los intentos de los biólogos de reinsertar esta especie han tenido éxito. Más de 3.000 ejemplares fueron llevados a la isla en 2019 con la intención de repoblar la zona. Ahora la operación ha dado resultado. El descubrimiento de juveniles no marcados nos indica que la población está reproduciéndose en situ, lo que no se había observado desde finales de los 1800, y tenemos una estructura de población saludable. Tenemos diferente distribución de machos y hembras y juveniles en un área de aproximadamente 12 por 2 kilómetros. La presencia de estos animales, según los expertos, ayuda a distribuir semillas, mover la tierra y alimentar a otras especies. El ecosistema de las islas se vio fuertemente afectado por la introducción de especies no autóctonas como las cabras y los cerdos. La restauración ecológica de la isla de Santiago, una de las más grandes del archipiélago, inició en 2002 con la ejecución del proyecto Isabela. Atención amigos televidentes, cuando regresemos de la pausa vendremos con las noticias deportivas, y Jacqueline Factos ingresó al top 5 del ranking mundial de karate en la categoría 61 kilogramos, una campeona realmente. Les contamos los detalles cuando regresemos. Reciban el 14º sueldo, Vero. Así es, justamente este 15 de agosto los ecuatorianos que residen en la Sierra Ecuatoriana sobre todo van a recibir este dinero. Y la pregunta que se ha hecho a muchos de nuestros amigos es ¿en qué van a utilizar este recurso? En el inicio de clases, para los guaguas, los uniformes, útiles escolares, aquí se lo contamos. $425 es el monto que los empleados que acumulan cada año el 14º sueldo podrán obtenerlo hasta el 15 de agosto. Este ingreso tenía un fin específico en el pasado. Yo lo gastaba en la educación de mis hijos. Había que usar en los uniformes, en los útiles escolares, en la pensión y todo eso.
Actualmente hay quienes todavía lo invierten única y específicamente en la educación de sus hijos. Ya está destinado, se puede decir, a los gastos de mi hijo, a la entrada y eso del colegio. Invertir en la educación de mi hijo. Quienes no están a cargo de menores de edad que deban ir al colegio, lo emplean en gastos personales o para salir de un apuro. Me pago un curso, me pago cualquier cosa que me haga a mí crecer profesionalmente. Para ahorrar siempre el 14º y los gastos que se tengan ya sean imprevistos ahí. Para la experta financiera Karina Díaz, aún hace falta mayor conciencia y mejor planificación para aprovechar el 10º. Y un 53% de las familias estamos financiando nuestros gastos de consumo con endeudamiento. Además, estos consejos pueden servirle según sea su caso. Una de ellas es si es que los chicos están asistiendo a centros educativos privados, que se lo destine para la matrícula. Aprovecharlo siguiendo un curso de actualización, mejorando nuestras competencias laborales. Un buen uso de este bono, que por ley debe entregarse a todo empleado bajo relación de dependencia, podría ayudarle en sus finanzas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muchas gracias, Lautaro, por esa excelente información. Amigos televidentes, llegamos al final de esta emisión informativa, no sin antes desearles una excelente noche. Así es que nos acompañen mañana a las 7 en punto, porque vamos a tener muchísima información que compartir con ustedes aquí en Noticias 7, amigos televidentes, y tendremos la presencia en nuestros estudios del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para que nos comente cómo se van adelantando los procesos de diálogos entre el gobierno y las diferentes organizaciones sociales y la CONAIE. Entonces, muy buenas noches, Feli. Chao, Vero. Hasta mañana.